Desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado a las agencias rusas de noticias, que son muy influyentes aquí en Latinoamérica, para apoyar a López Obrador exhibiendo a los chayoteros. Sí, no, no es broma, por increíble que parezca, eso está sucediendo, porque lo cierto es que también Rusia, con México y China, se han convertido en blanco de ataques de prensa neoliberal estadounidense y también propia, por ejemplo, mexicana, señalando que, bueno, todos, China, Rusia y México, están escondiendo cifras de contagiados y de muertos por el COVID. Y entonces, en ese sentido, hay una alianza, ¿no? Mundial entre estos países para protegerse de estas grandes difamaciones que han empezado a repetir como loritos los medios neoliberales y en el caso mexicano la prensa mexicana. Y viene un ataque muy duro de parte de la agencia rusa Sputnik. Esta es muy interesante esta nota, la verdad es que es sorprendente precisamente por lo que dice. Vamos a leerla. Este Sputnik es una agencia rusa y debemos recordar que finalmente está bajo el control del gobierno ruso, con lo cual, pues también debemos decir que esto no pasa sin el visto bueno del presidente ruso y de obviamente de su coordinación de comunicación social rusa. ¿Y qué dice así esta nota publicada el día de ayer? Los periodistas mexicanos, chequen cómo personaliza en un país víctimas ocultas del nuevo coronavirus. ¡Wow! ¿Cómo la ven periodistas mexicanos? Es que habla que hay recortes y despidos masivos en la prensa nacional. Vamos a ver una parte de la nota. Dice, con sueldos recortados hasta 50%, pero trabajando la jornada completa, cubriendo en calles sin medidas de protección, los periodistas mexicanos soportan el peso de un ajuste estructural que protege las ganancias de las empresas a costa de una avasallante pérdida de derechos laborales sin garantía de recuperación al terminar la crisis. O sea que la prensa nacional está protegiendo sus ganancias y jodiendo a los reporteros. Sputnik, señala la nota, ha confirmado que algunos medios capitalinos procedieron de la misma manera, o sea, han recortado el salario de los trabajadores de la prensa a la mitad sin disminuir el horario ni la exigencia en la cantidad o calidad de la información que deben producir. Una medida de ajuste que todo se les planteó por tiempo indefinido. Y publica dos testimonios, Sputnik, de una reportera de radio, señala, que produce información para 2 de las 10 emisoras que tiene la empresa periodística para la que trabaja. Es una empresa grande, señala que tiene alrededor de 200 personas trabajando para ellos en ambos estados y a todos se nos hizo el recorte parejo. A fines de marzo se convocó una junta con todos los reporteros que usualmente trabajamos de manera remota para la estación de radio. Porque trabajan en las calles. Dice, el jefe de información de las estaciones les avisó que a partir de abril su salario sería recortado al 50% y que esa medida se mantendría hasta que concluyera el proceso. Y después señala que quisieron ir a la Junta de Conciliación porque todo estos, bueno, sí han habido acuerdos entre empresas y trabajadores, pero son acuerdos, en ese sentido, fue una decisión unilateral. Dice así, sigue el testimonio, el descuento se realizó en abril y algunos trabajadores buscamos asesoría legal, pero nos dijeron que tenemos que esperar hasta la reapertura de las juntas de conciliación y arbitraje. En mi caso, al buscar asesoría me di cuenta que estaba dada de baja en el Afore, fíjense, que es una de las irregularidades. ¿Y por qué? Porque este medio de comunicación finalmente utiliza outsourcing para contratar a sus trabajadores. ¡Wow! Y hay otro reporte, incluso esta reportera señala que se enfermó del COVID, que aunque no fue grave, sí le dijo a su patrón que tenía que ir a su casa a resguardarse, obviamente, pero le dijo el patrón, ok, pero desde allá me vas a mandar todas tus notas y toda tu información. Y después publica otro testimonio en donde allá en Guerrero igual sucedió un poco lo mismo, recorrieron a trabajadores, a reporteros, les pagan la mitad del sueldo, hizo una manifestación, pero realmente nadie los peló. Y esto ha empezado a señalarse, a verse un poco en medios nacionales. Por ejemplo, Animal Político, que es uno de estos medios que se dicen que son muy independientes, aunque sabemos que los financia Osorio Chong y Claudia X González, publicó lo siguiente hace unos días. Hemos propuesto a todos los trabajadores de la editorial Animal y de Newsweek en español, o sea, wow, reducir temporalmente el 30% de sus salarios para así garantizar la continuidad de nuestras operaciones. Señala que no es obligatorio, pero lo cierto es que esas son cosas no voluntariamente obligatorias. O sea, Animal Político, que supuestamente vive de donaciones, etcétera, etcétera, ya anuncia tener un recorte. Y tenemos que recordar que también como otros reporteros han sufrido de este abuso de los dueños de medios que los mandan, porque también la otra queja de los reporteros está en este artículo de Sputnik,
es que los mandan sin protección al matadero. O sea, los mandan a reportar y se enferman. Y debo recordar esto que comentamos hace unos días, que fue un escándalo. Que finalmente el reportero de Ciro e Imagen y otras reporteras dieron positivo al COVID después de que fueron ordenados de infiltrarse en hospitales para sacar supuestamente la realidad de los hospitales. Pero bueno, los mandan así al foco de infección a un hospital, no cualquier hospital, no cualquier área, al área donde están todos los infectados del COVID y salen infectados. Estos reporteros que aparte han sido obligados a señalar que todos están súper bien y que están felices. Lo interesante de esta denuncia es que no es algo nacional, no es algo que se lee a algún youtuber o lo que quieran, sino viene de Moscú. Ese es lo más importante. Es un reportaje que está como que hecho a la medida de Moscú para México, para apoyar a López Obrador. Y hay que entender aquí, empezar a ver un poco también el panorama, no quedarnos solos en México, sino ver lo que ha pasado a nivel internacional con México. Lo que hemos visto es, por ejemplo, a nivel internacional, se han puesto de acuerdo diarios neoliberales estadounidenses como el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, diarios ingleses como The Financial Times, The Economist, para señalar, decir que en México estamos escondiendo, bueno, el gobierno está escondiendo las cifras verdaderas de contagiados y de muertos. Que hay muchos más, es lo que nos quieren decir, ¿no? Incluso esto lo han empezado a decir todavía otros medios, por ejemplo, británicos. Sky News, que es un medio británico. Sky, sí, es de aquí de Slim, pero Sky News es un medio británico, señala lo siguiente el día de ayer. Morgues y cuartos de almacenamiento están llenos de cuerpos. El verdadero número de muertos en la Ciudad de México es asombroso, ¿no? En la misma medida, en la misma sintonía que publicó el New York Times, Wall Street Journal, etcétera, etcétera. O sea, que están escondiendo los muertos en México. No solo fue ayer, también Al Jazeera, ¿se acuerdan? Esta televisora árabe que se volvió famosa en la guerra de Afganistán y de Irak, pero después fue comprada, ojo, Al Jazeera, por Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos. Esto es muy importante tenerlo claro, y después fue vendida a grandes corporativos estadounidenses. Ahí acabó. También hace lo mismo, por ejemplo, aquí este reportaje igual publicado el día de ayer habla que las muertes del COVID en México son mucho más altas que las cifras del gobierno. Y ahí está también lo mismo. Y bueno, el reportaje es un reportaje que está este cuate en una funeraria y está en un lugar que se llama Chimalhuacán, no sé dónde sea realmente en Ciudad de México, y ese es el reportaje, ¿no? Finalmente ese es su fuente. Pero es lo mismo que están diciendo también esto, sin embargo, lo que dicen en México lo dicen también los medios neoliberales estadounidenses a, por ejemplo, Rusia. Rusia también ha sufrido ataques de este tipo. Han dicho que los muertos en Rusia deben ser más que los que están reportados. Los rusos, sin embargo, no son tan buena onda como Obrador, y ya Moscú está exigiendo a medios occidentales que refuten esta desinformación del COVID en Rusia. O sea, manda desmentidos y los amenaza con correrlos, ojo, para que vean cómo responden los rusos. Pero es el mismo fenómeno. ¿Qué dice? El periódico Financial Times afirmó esta semana que Rusia la mortalidad por el COVID puede superar los datos oficiales en más del 70%, ¿no? Lo mismo está diciendo. Mientras que el New York Times alegó que las autoridades rusas quitaron unas 1.700 muertes de las estadísticas oficiales. Lo mismo, ¿no? Están diciendo esto, que los rusos están escondiendo las muertes del COVID. Pero ¿qué dijo la vocero, la María Zaharova? Se han preparado las cartas para editores del Financial Times y el New York Times con la petición de desmentir la desinformación publicada. Las cartas serán presentadas a los jefes de redacción el 14 de mayo a través de las embajadas rusas en Estados Unidos y el Reino Unido. Y señala que, bueno, el Parlamento ruso no descarta que solicita a la Cancillería que revoque la acreditación de los autores de los artículos tendenciosos. ¿Cómo la ven? ¿No? Pero, bueno, es interesante. Yo creo que también México debería hacer lo mismo. Obrador debería mandar cuando menos una carta, una nota diplomática a las embajadas de Estados Unidos y también del Reino Unido, porque son exactamente lo mismo, para que desmientan esto, cuando menos publiquen la aclaración del gobierno mexicano. Porque, por ejemplo, el caso de New York Times fue sumamente criticado, que todo su reportaje fue de oídas, como también es el mismo de Sky News, como también es lo mismo de Wall Street Journal. O sea, no hay realmente nada que diga esto. Son puros rollos y choros, que claro, está utilizando la prensa nacional, pero también mundial.
Y lo mismo utilizaron a China. Es obviamente el epicentro de los que supuestamente esconden las cifras, son los chinos. Y Estados Unidos han hecho un mundo de reportajes de todo tipo, la prensa gringa, en torno a China, que dice que esconde y sigue escondiendo los muertos verdaderos, los contagiados, etc. Ya saben cómo son. Pero bueno, de todos modos están haciendo, como ven, una alianza, ahora sí mediática, México, Rusia y China contra la prensa estadounidense y la prensa que controla finalmente los neoliberales. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.